Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa,
así como Cristo es cabeza y Salvador de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la Iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y Salvador de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la Iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y Salvador de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la Iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y Salvador de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la Iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y Salvador de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la Iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y Salvador de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la Iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y Salvador de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la Iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y Salvador de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la Iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y Salvador de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la Iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo.
Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas,
sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y Salvador de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la Iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y Salvador de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la Iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y Salvador de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la Iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y Salvador de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la Iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y Salvador de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la Iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y Salvador de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la Iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y Salvador de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la Iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y Salvador de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la Iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y Salvador de la Iglesia, la cual
es su cuerpo. Así como la Iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la Iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la Iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la Iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la Iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la Iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la Iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la Iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la Iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo.
Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas,
sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al 24.